fue el picante cruce en vivo. Pará, no, es que soy un monje negro, ¿no? No, monje negro no. Alguien que habla, que habla con al el oído presidente. al oído no. Bueno. No, eso suena no, para nada. La que está cerca porque es una persona leal y estoy igual que muchos desde el principio o desde incluso antes, porque yo entré en 2019 en política con Expert. Eso sí, pero al oído no. Es más, grito todo bastante fuerte. Se usa todo, viste, esto de le habla al oído es influyente, la escucha al presidente, es como una metáfora que se utiliza en el periodismo político. El que le habla al oído, por ejemplo, Francos, suponete, o Santiago Caputo. Bueno, pero está bien, no te definís así. Me gusta elegir las palabras y yo no hubiera usado esas palabras para definirme. Bueno. Es más, soy más todo lo contrario. Yo encuentro la forma de ser oída y cuando quiero que se me escuche, traigo siempre, como aprendí que no alcanza con decir, che, me parece tal cosa, te voy a probar que esto es así. Que es lo que hice justamente con el tema de Marcela Pagano, Victoria Villarroel y muchas otras cosas que pasaron antes, en otros momentos. He terminado demostrando que tenía razón y no es que los demás sean todos tontos, sino que cada uno cumple una función y está muy ocupado tratando de sacar el país a flote, somos muy pocos y bueno, esta es la batalla que yo encaré y justo la que me tocó. Ok, bueno, vamos a escuchar entonces lo que decía, ¿qué material? Empezó, claro, ¿cómo empieza todo esto? Todo esto empieza en la sesión de ayer, en donde Luis Juez, bueno, el Senado, rechaza el veto de Milei por las asignaciones por discapacidad y lo decía de esta manera. Quiero con el corazón agradecerle a todos, sin distinción de bancada, de pensamiento, de ideología. En nombre de ellos, muchísimas gracias. En nombre de mi familia, muchísimas gracias en el mío propio. En serio, me callé la boca porque no podría haber expresado mejor de lo que lo hicieron algunos senadores, que la verdad que fue importante. Ellos se merecen esto que ustedes le han dado, visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido. Bueno, así empieza y después empieza, bueno, los tweets del Gordodán, toda una historia. Hubo otros dichos de Luis Juez que no tienen nada que ver con el Senado, que igual me parece hipócrita de su parte porque, digamos que se sabía desde antes que le estaban robando a los discapacitados, sabemos que pasó a haber una cantidad inaudita de beneficiarios, se sabe, nos llega, por ejemplo, hoy me escribió alguien que estoy investigando a ver si es cierto, que en Formosa hay alguien dentro del PAMI que cobra 250.000 pesos para tener una pensión de discapacidad. O sea, te cobra un mes y después te dejan como con la pensión. Entonces, esos son los que roban a las personas con discapacidad y a los más vulnerables. Y se viene haciendo hace muchos años. Y no recuerdo, yo como ciudadana que soy, hace poco que estoy en política, que antes había habido una movilización de esta especie. Y está bien que se dé. Lo que pasa es que, Lilia, antes no había audios, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años había, y no solo había audios, sino que había el problema. Existía el problema y la estafa hacia las personas con necesidades y un sistema estatal que no funciona. Imagínate si un senador que gana 10 millones de pesos, o 9 porque él renunció al aumento, 9 millones de pesos, necesita de la salud pública para que su hija pueda tener atención, imagínate los que no tienen un sueldo de 9 millones de pesos, ¿cómo estarán? Eso lo sé. Eso lo sabemos, pero la mejor manera de ayudar a las personas que tienen necesidades es haciendo que los fondos vayan hacia ellos y no pagándoselos a personas que son en realidad clientes políticos. Eso está claro, ¿no? Bueno, pero yo no los vi antes tratar de resolver este problema. No lo sé, a la política en general. Entonces me parece que, en este momento se está dando, no gracias, sí, pero esto no se da gracias. A mí me parece hipócrita de parte del juez. Si bien, separemos lo del Gordodán y lo que acaba de decir Juez, ¿no? Yo te estoy analizando otra cosa. Sí, pero está anudado una cosa con otra. Me parece que atentar contra el superávit fiscal en un momento en el que es tremendamente necesario, que es un logro del gobierno, por una causa noble, porque es una causa noble, pero atribuirle al Senado y a la oposición, es decir, al kirchnerismo, a algunos de los radicales, decir que gracias a ellos ahora las cosas para la gente con discapacidad va a estar bien, es falso. Lilia, pero vos ¿no crees que el Gordodán tiene que pedir disculpas? ¿Qué tiene que ver lo que dijo Luis Juez con lo que dijo el Gordodán? Todo. Primero, aparte el Gordodán, te repito, no es funcionario de gobierno. Pero yo te estoy haciendo y no me corresponde a mí evaluar puntual. eso. Yo
pertenezco al gobierno de la Libertad de Avanza, al cual pertenece Guillermo Franco. Karina y Guillermo Franco han dicho lo que tienen que decir. Con eso me parece más que suficiente. Sí. Yo lo que te estoy diciendo... ¿Te parece bien lo que dijo Francos? Que pidió disculpas. El ministro Francos tiene que hacer que el gobierno funcione. Y el gobierno tiene que interactuar con actores como Luis Juez, o incluso como Germán Martínez, o como gobernadores como Zamora, que están directamente pagando para tratar de dar golpes institucionales, porque son parte del país. Entonces, estamos frente a situaciones gravísimas. Tenemos al kirchnerismo tirando piedras. La parte de pagando para dar golpes institucionales. Vamos a ir en profundidad con eso ahora, porque se encadena, se engancha todo. Tenemos gran parte de los gobernadores en contra, tratando de voltear al gobierno, de impedir la gobernabilidad, y estamos preocupados por los dichos de un tuitero. Vamos, me parece que estamos mirando en una dirección inadecuada. Porque si no, déjame preguntarte, porque si no es difícil. Yo no voy a tomar posición por una persona o la otra, no, pero no a ver, acá corresponde. queda, no es que es el gordo Dan solamente, sino que responde a Santiago Caputo, que es una persona muy influyente en el gobierno. Primero, si vos querés saber qué piensa Santiago Caputo, entrevistalo a él. No da entrevistas. Si vos querés, invítalo al gordo Dan. Yo no tengo nada que ver. Me encantaría que venga el gordo Dan. Y bueno, yo no tengo nada que ver en eso. Y si vos me preguntás por lo que escuché de Luis Juez, me parece que lo que está haciendo es darle un mérito al Senado y a los diputados de la oposición que no tienen, porque ellos son los responsables de que hoy las personas con una discapacidad cobran una pensión que la verdad para una persona con esas necesidades no es suficiente. Y además, durante décadas le han estado dando pensiones por discapacidad a personas que no tienen una discapacidad que les impida trabajar y se las dan. Eso está Es una barbaridad. Entonces, el mérito de este gobierno es haber dicho, hey, esperen, es antipático, pero se lo vamos a decir, hay que administrar mejor esto. Después, sí, a ver, si hay funcionarios que hacen las cosas mal, si hay cosas que no funcionan, o tenemos todo en contra. Acordate, Laura, que tenemos todo en contra. Y que la izquierda y el kirchnerismo ponen de escudo y usan de rehén a los más necesitados. Todos los días los vemos casos. No solo están extorsionando a la gente con los planes, con las bolsas de comida, con las ayudas para las personas con discapacidad. Es una barbaridad lo que han estado haciendo durante décadas y lo siguen haciendo. Eso sin duda, por eso la gente lo que quiere es transparencia en el área de la discapacidad. No hay forma de que yo, por el dicho de un tuitero, ¿sí? Que puedo estar de acuerdo o no, que además no afecta el trabajo de Guillermo Francos. No, sin duda. La respuesta que hay que tener en consideración es no. Para nada. Porque, otra vez, Laura, ¿en qué cabeza cabe que una persona que ni siquiera es funcionario del gobierno pueda afectar al gobierno? Porque la gente lo tiene En todo caso, decime, Lilia. la opinión pública puede pensar, claro. Yo no creo que las señoras, salvo que vos lo muestres, ¿Y por qué han estén estado viéndolo, en no actos revisan juntos? Twitter. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Es una opinión? Digamos, porque el presidente ha estado en su streaming, porque muchas veces las opiniones del gordo Dan en X han generado consecuencias políticas. Bueno, por la relación estrecha. Las consecuencias políticas vienen de la mano de un aviso o una denuncia que puede hacer cualquier ciudadano y ser escuchado. Bien. Lo que pasa es que sí hay gente que está atenta. Bueno, algunos están dentro de la Casa de Gobierno, ¿no? Algunos de esos tuiteros. No lo sé, pero a ver, no es lo mismo. Y otra vez, son dichos de un tuitero que no tiene un cargo en el Estado. La respuesta la dio Guillermo Francos. Y si Karina, me acabo de enterar, fue y se disculpó, es porque ellos consideran que debe ser así. Okay. Porque es a nivel... A ver, hay que diferenciar la política de lo humano. Perdón, para mí, Lilia, tenemos que ir a un informe de Luis Gasulla. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Laura. Buenas noches, diputada. Mirá, hay, por todo lo que estaban hablando, previo a lo que estaban hablando, discapacidad, los famosos audios de Españolo, se abrieron dos causas. A ver. Dos causas judiciales que vamos a hacer un raconto y vamos a explicarlas bien. Vamos a explicar bastante bien información nueva. Bueno. De un lado tenés la causa de los audios, presuntos hechos de corrupción, con el fiscal Franco Picardi. Y del otro lado tenés la otra causa que se abrió con el fiscal Carlos Stornelli, que investiga el origen de esos audios y también fundamentalmente, porque están entrelazados, el origen del famoso audio de Karina Milei. Si hubo o no espionaje ilegal en Casa Rosada y quién fue el que pinchó teléfonos. Vamos con las placas y empezamos a desarrollar. ¿Qué celulares tiene la justicia de Diego Españolo? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos tranquilos. Mirá. Esa es una buena pregunta. A ver. Tiene varios celulares. Me corro y agarro este teléfono celular, ¿no? A ver, correcto. Imagínate que yo cuando me están por pedir el teléfono, tengo uno, tengo otro, y entrego uno y el otro no.
¿Los WhatsApp dónde están? Bueno, la gran pregunta es, la justicia, tanto que se habló, ¿borró mensajes? ¿Borró o no borró mensajes? Muchos dijeron que se habían borrado los mensajes. Yo te hago otro planteo. Sí. ¿Y si se les escapó un teléfono? La noticia... Bueno, a ver, los funcionarios en general tienen 2, 3 teléfonos, ¿no? ¿Cómo sabemos que el teléfono que entregó es el teléfono donde tenía mensajes Bueno, problema para la comprometedores? justicia. Si la justicia se le escapa un teléfono, estamos en problemas. La noticia a estas horas, que es importante, es que el número 2 del Andís, el supuesto funcionario que también fue desplazado por el gobierno de Javier Milei, es que estaría involucrado en supuestos hechos de corrupción, Daniel Garbellini, sí tenía el teléfono abierto y se pudo abrir el celular. Veremos cuánto tardan en ver si encuentran algo. ¿Y ese teléfono es el posta o no? Qué pregunta, ¿eh? Estás Sí. picante, Laura, ¿eh? Bueno, lo veremos a futuro. Esto lo tendrá que resolver la justicia. Vamos con lo siguiente. A ver. ¿Cómo está la causa actualmente? Bueno, se pidieron un montón de expedientes, se pidió y se buceó en la información de Andís. Andís, hay que aclarar, durante un año fue uno de los principales motores de denuncia del gobierno nacional. O sea, en la Agencia Nacional de Discapacidad se denunció, se investigó cómo se pasó de 300.000 pensiones por discapacidad a 1.300.000 pensiones. Sí, bueno, un poco lo que decía Lilia recién, ¿no? Bueno, y efectivamente también ahí había muchos heridos y muchas personas con intereses y sobre todo muchos sectores de poder que querían volver el tiempo atrás y volver al estado actual en el que había negocios para todos en nombre de la discapacidad en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué está en la causa investigando? Bueno, si hubo negocios con la discapacidad en el gobierno de Javier Milei. Porque los audios de Españolo, como audio en sí, todavía no prueba nada. Tienen que llegar a encontrar en los documentos de Andís si efectivamente se favoreció a la droguería suizo-argentina, que aparentemente sí, porque le fue Bueno, hubo recontra muchas bien en el año y medio. investigaciones, entre ellas las de Nachito Grimaldi con Diego Cabot, sobre cómo habían aumentado los contratos Y mucho. con la Suizo, ¿no? Pero no solo en Andís, en hospitales como el Posadas, en Ministerio de Salud y también en la provincia de Buenos Aires. O sea, le fue bien en varios lados. Acá esto conecta con la otra causa con la que vas a hablar seguro largo y Sí. tendido con Lilia y Sí. también con un abogado que es el abogado de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, de uno de los hijos de Báez, de Leonardo Fariña, y que conoce a uno de los protagonistas de esta sospecha. ¿Quién pinchó el celular de Españolo? Muy bien. El ¿Quién- 27, te esto- cierro con esto. Ok, ok. El 27 de junio del Esto es 2024... fundamental la pregunta que estás haciendo, ¿no? ¿Quién pinchó bueno, el celular es de que Españolo? ¿Quién lo según- grabó? Hablamos de grabaciones clandestinas, ¿no? Bueno, según directamente el Poder Ejecutivo, la sospecha más importante para Javier Milei Sí. es gente cercana a Victoria Villarruel. Y apareció en las últimas Acá me horas hace que sí, Lilia. un video en el que se los ve cenando, lo cual no es ningún delito, el 27 de junio del 2024. En ese momento la relación ya estaba muy mal entre Villarruel y Milei con Españolo. ¿Qué te parece ese video, Lilia? Sabíamos que eran amigos. De hecho, en campaña ellos se reían juntos, hacían chistes juntos, se conocían desde antes. Y si efectivamente estaban juntos justo antes de que se grabaran esos audios, hasta da la sensación, porque yo hasta ahora venía pensando, bueno, puede ser que Españolo, como era amigo de Villarruel, estaba enojado porque no le dejaban hacer lo que él quería en Andís, estaba enojado y por ahí boqueaba cosas de enojo entre sus íntimos, ¿no? Pero ahora paso a pensar, si justo estaba con ella y empezó a hablar de eso... ¿Y si ella lo grabó? No, se lo grabó él. Lo grabó Y él. si lo grabó él y lo pasó él. No lo sé, se me cruzan otras ideas por la cabeza. Salió Igualmente perdiendo él. ninguno de esos audios sirve para condenar a alguien. No, eso no. El tema es si eso es pero cierto, es el valor ¿no? del Eso es una escándalo. cosa, es la justicia. Es el valor otra del cosa escándalo es- mediático. Otra y cosa cómo, es y cómo si sirve para están operar. robando ahí, ¿no? Y- Si no, hay- pero eso lo va a determinar la justicia. Si hay algo o no hay algo. Por otro lado, a mí me explicaron que gente que sabe el tema, hay solo 3 droguerías en el país. Entonces es normal que una droguería esté involucrada en muchas compras y ventas. Entonces eso no prueba absolutamente nada de que se trate de corrupción. Entonces, y el argumento de un medicamento que estuvo por arriba del promedio
del costo que debería tener, también es medio como que tampoco puede ser concluyente, puede haber sido también un error, puede pasar muchas cosas. Lo que sí es clarísimo que se hizo en la U de la campaña, lo organizó la misma gente que estuvo armando lo de los copitos, de Milman, lo de Melconian, la misma gente, todos socios de Franco-Bindi con los que trabaja Marcela Pagano. Bueno, a ver, tenemos acá hablando... ¿Tenés algo más para cerrar esto, Luis? Bueno, lo que dicen cerca de Españolo es que la relación con Villarroel, esa cena quizás fue la última, que no tenían ya relación en los últimos meses. Te diría bastantes meses. La última que cena. Esa fue el 26, 27 de junio del 2024. Y bueno, que él fue víctima de un hacker, de una pinchadura de teléfono, que no lo filtró Españolo. Es lo que dicen cerca de Españolo. Es lo que dicen cerca de Españolo. Muy bien. Bueno, la otra, lo que está diciendo acá Lilia, es que está detrás Franco-Bindi. ¿Quién es Franco-Bindi? Un abogado polémico, esposo de Marcela Pagano. Y tenemos acá a Roberto Herrera, abogado penalista, denunciante de Franco-Bindi, abogado de Fariña. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vos lo conocés te puedo tutear, ¿no? Lo conocés a Sí, por Franco-Bindi, lo conocés a él y lo estás denunciando, entiendo. No lo estoy denunciando ahora. En un momento determinado, hace unos años, lo denuncié en otra causa, nada que ver con esta. Pero sí, lo conozco porque en un momento fui abogado del doctor Luis Irimia y él trabajaba en el estudio de Luis Irimia. ¿Y crees que él pudo haber sido capaz de grabar estos audios, de pincharle el teléfono, de estar detrás de esta causa de espionaje? Eso es lo que va a determinar la justicia. Yo no sé si él... A ver, no puedo decir si él es capaz o no, creo que eso lo va a determinar la justicia. No creo que esto sea una grabación de una pinchadura de un teléfono. Creo que es una grabación de una charla. Exacto. Hay varias, ¿no? No da la Hay sensación, al menos la que se vio hasta ahora, no da la sensación de que sea una conversación telefónica. Hoy habló una expareja de Bindi, ¿no, Luis Casulla? Y ex abogada también de Leonardo Fariña. Se trata de Giselle Robles. Disparó con todo contra su ex socio en varios emprendimientos, Franco-Bindi, y también su expareja. Miremoslo, escuchémoslo. A ver, yo conozco mucha gente que está vinculada a él, ya sea en forma directa o en forma indirecta, que está dentro de algunos cargos en el gobierno actual. No tengo dudas de que él fue parte de esas grabaciones, si es que realmente no están hechas con inteligencia artificial. Bueno, ¿qué pensás, Lilia, de esto? Pienso lo mismo. O sea, Franco-Bindi, además de cómo está trabajando con Marcela Pagano y las personas con las que se relacionan, lo que intentan fuertemente hacer es romper. Ellos siempre rompen. Así como Marcela rompió el bloque 2 veces, como intentó tomar la comisión de juicio político, como mintió sobre mí, vienen haciéndome a mí jugarretas desde el 23, en realidad. Es una persona muy problemática, una persona muy nefasta, yo diría perversa, que ella está en su naturaleza hacer que la gente rompa. Y acá yo lo que veo es que ellos en un momento se infiltraron en el espacio. Franco-Bindi al principio con Extra TV, el canal del que ahora tiene un testaferro. El tipo intentaba meterse con los libertarios, como tenía un medio, y nadie sabía bien quién era. Yo hasta fui a su medio a dar 2 o 3 entrevistas con gente de ahí que no sabía quiénes eran, o los conocía, pero no sabía que me podían estar invitando para relacionarme con ese medio, para generar confianza, para que después fuéramos. Vos fíjate que fue un trabajo de infiltración. O sea, tu idea es que ellos quieren romper el gobierno. Claro, ¿sí? 100%. A lo que dijo Franco también, que está pasando desapercibido, y Marcela Pagano le respondió de una forma ridícula,
Pero ellos intentan un golpe institucional desde el 24 porque no pudieron impedir que Javier fuera presidente desde el lado de Barrio Nuevo, ahora lo intentan el tema, institucionalmente. Lilia, es cómo se lee. Mira, yo hablaba con varios encuestadores que me decían, 2 de cada 3 personas creen que hay corrupción en Landís y 1 de cada 3 creen que es una opereta. Entonces el tema es cómo la sociedad lo va a leer a la hora de votar. A ver, 2 de 3... Sí. No, primero que Andís es un organismo y no representa a todo el gobierno. Segundo, nosotros sabemos que puede haber una opereta y corrupción. Tenés las 3. O sea, que ambas cosas pueden hay gente ser. que piensa que es una opereta netamente, y dos dicen que hay corrupción. Bueno, fíjate, pregúntate si no hay una de esas dos que piense que son las dos cosas. Porque Bien. vos tenés mucha gente trabajando en un organismo. Sí, el tema, cientos, el miles tema de personas. es si hay alguien arriba o no. Luis, Claro. me interesa que sigas con tu otro informe. Bueno, hablábamos del espionaje ilegal. ¿Qué Sí. está investigando Stornelli? Lo dejó ¿Qué está bien investigando? claro de entrada. Va a investigar quién filtró, quién hizo el espionaje ilegal, quién es el que hackea los teléfonos, quién grabó. La investigación por el espionaje ilegal. Esto no significa investigar a los periodistas ni allanar a los periodistas, que quede claro. Eso lo dejó en un primer momento claro en 3 carillas el fiscal Carlos Stornelli, que empezó a recibir en las últimas horas mucha información de otras posibles personas que pudieron haber sido víctimas. Stornelli recibió material audiovisual de un posible espionaje. Lo van a estar analizando. Está guardado bajo 7 llaves en Comodoro Pi. Y además, por otra parte, lo que te decía, hubo Es otras decir, personas... no solamente la grabaron a Karina Milei, sino que a otros funcionarios. Bueno, Ok. vamos a ver en los próximos días qué se conoce. ¿Quién es este señor? O sea, hay topos en la Casa Rosada. Con que haya uno, ya tenés más de una grabación. Sí. Claro. ¿Quién es este señor? Franco Bindi, que recién mencionaba a Lemoine. ¿Quién es? Y también tu invitado, Roberto Herrera, Sí. también estaría preguntarle efectivamente cuál era la relación que tuvo y si en algún momento, cómo hizo Bindi para pasar de ser el abogado de Fariña a ser el abogado de Lázaro Báez en la cárcel. Si no hay un conflicto de intereses y si los abogados es común que tengan relaciones con los servicios de inteligencia, ¿un abogado puede estar de los dos lados con la inteligencia? Qué turbio todo, ¿no? Qué turbio que me parece todo. Sí. Se mezcla la inteligencia, el espionaje, el topo. Bueno, ibas a decir algo. Bueno, le hiciste una pregunta a Roberto Herrera, que lo conoce a Bindi, que fue abogado de Fariña. La verdad que sí, a ver, había intereses contrapuestos en su momento, fue en la... Lo que pasa es que no participó Franco Bindi como abogado de Lázaro Báez en la ruta del dinero acá para Lázaro, digamos. Pero a Él ver, era abogado recién, de Fariña. volvamos en un una- poquito acá al presente. Recién Lilia acaba de decir que Pagano y Franco Bindi quieren romper el gobierno. Vos que lo conocés a Bindi, ¿lo crees capaz de hacer eso? ¿Y con qué fin? No, el fin debe ser un fin propio para ellos, una cuestión personal de ellos. Ahora, bueno, dale, Si Luis. son audios, Sí. si son audios igual que estaban grabados, según se sabe, hace mucho tiempo, no es de ahora. El momento lo estaban esperando. Después, quién es el que filtra el audio, lo tiene que determinar la justicia. Bien, no, obviamente que estos eligieron el momento de la campaña. El tema es cuánta verdad tienen esos audios, ¿no? ¿Vos crees que Karina puede estar implicada? ¿Cómo implicada? Y bueno, Español lo dice que el 3% de las coimas en No, de Andis ninguna manera. le llegaba a Karina. De ninguna manera. Para nada. Ponés las manos en el Sí, fuego. sí, y por ella. Lule Mene también. ¿Hablaste de esto con por eso, ella? no hace falta. Hablo con ella, pero no de eso, porque la verdad, yo no necesito preguntar, yo lo sé. O sea, los conozco. Además de que Lule Menem es una persona que hace 40 años es empleado del Senado, o sea, es una persona de carrera que trabaja y nunca estuvo implicado en ningún tipo de acto de corrupción, como muchos otros empleados del Senado que lo conocen y hablan Bueno, por los él. Menem sí estuvieron implicados. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver eso portación de apellido? Nada más, por ser de tal familia, vos hiciste tal cosa, no. Y por otro lado, lo que está pasando, en realidad, como vos dijiste, es espantoso, es algo pútrido, Turbio. es turbio, es desagradable. Pero ¿sabes qué? Se me hace que esta no es la primera vez que pasa, pero en este gobierno es donde se ve, porque lo combatimos. No, yo estoy segura de que ha pasado, y tengo idea de quienes están involucrados, pero obviamente ¿Qué va a tal? ser trabajo A de ver. Stornelli determinar
quiénes son los responsables de grabar funcionarios es ¿Y gravísimo. quiénes crees que están involucrados? Yo te puedo decir que hay personas que quieren que le vaya mal a Javier Milei. Estamos hablando de la grabación de Karina. Bueno, O de hay que Españolo. preguntar, no, De Karina. de Karina por sobre todas Ok. las cosas, pero vos fíjate en qué medio salió. ¿Quiénes fueron los primeros en publicarlo? Carnaval. Carnaval, bueno, ¿quién es el responsable de Carnaval? Tobillino. Tobillino. Y Tobillino un día antes de que se presentaran esos audios, ¿qué había hecho? Lo había amenazado a Sturzenegger y había amenazado a otros ministros también, me fui enterando. Y es justo un día antes, Marcela Pagano rompe el bloque de La Libertad Avanza y hace ese informe ridículo sobre inteligencia, que además viola la ley de inteligencia en el Congreso. No es casualidad todo esto. Hay vínculos con el gobierno de Santiago del Estero, con Zamora. Tobillino, hay vínculos con el fútbol. Es más turbio de lo que se ve y de lo que se sabe. Son los amos de la política, los que se sienten dueños del país y de las provincias, de los feudos, que están hace décadas enquistados y tienen tanto poder que se sienten impunes. Y hasta como no pueden controlar al presidente, como no pueden acordar, porque Milei no va a negociar con corruptos, ni con la casta, entonces ¿qué van a hacer? ¿Tratar de tirarlo? A ver, Luis, ¿tenés algo para cerrar el informe o ya Bueno, contaste todo el material? ¿cómo operan a veces los abogados? Hubo un hecho que está investigado, nosotros lo relatamos en su momento, está buena la historia para explicar cómo pueden intentar voltear una causa. Fue el día que intentaron voltear la ruta del dinero K, los mismos protagonistas que recién mencionaban. ¿De qué manera? Intentando instalar mediáticamente y judicialmente que Fariña era un arrepentido guionado. Ajá, Y me de acuerdo, esa sí. manera querían voltear la ruta del dinero K. Y si se volteaba la Que es ruta cuando del dinero cuando K... la Nata lo entrevista y él dice, la Nata quería ficción, yo le di ficción. No, después. Después. ¿A través de quién? A través de un juez, Alejo Ramos Padilla. Fíjate que ante el juez Alejo Ramos Padilla, cuando se abre otra causa judicial que investigaba la causa Cuadernos, Ramos Padilla empieza a investigar todas las causas de corrupción que involucraba a los kirchneristas. Y Bien. el que aportaba información para decir las causas estaban armadas, lawfare, persecución política, era Franco Bindi. Y de Muy esa bien, manera, Luis. Bindi, que había sido el abogado de Fariña, decía que Fariña había estado guionado. Están las declaraciones Bueno, por y eso, tenemos toda la acá hay muchas documentación. piezas en este tablero. Vamos a terminar, Lilia, la entrevista, la charla, que desde ya te la agradecemos mucho. Te vamos a mostrar algunas fotos y lo que te pido es que, como tenemos ya que cerrar este bloquecito, que nos digas una sola palabra o una frase sobre la persona que ves. Traidora miserable. Bien, vamos a la otra. Sin eufemismos. Guillermo Francos. Y es un guerrero del gobierno. ¿Un guerrero? Mirá Un qué guerrero del bueno. gobierno, sí. Muy bien, vamos a la otra. Y es una estratega. Santi Caputo. Es una estratega. Una estratega. Vamos a la otra. Españolo. Bocón, bobo bocón. Un bobo bocón. Vamos a la otra. Bueno, acá lo tenemos al presidente. El mejor Milei. presidente del mundo y un gran hombre. ¿Te puedo hacer una pregunta políticamente incorrecta? ¿Cómo te lo puedo evitar? Cuando estabas con el presidente, que vos has dicho que has tenido una relación en algún momento, ¿estabas muy enamorada de él? Sí. Nunca lo negué, no es nada nuevo, pero bueno. Como me he estado enamorada de otras parejas también, ¿no? por Pero bueno, supuesto, por lo obviamente. general es Obviamente. mandatorio para estar en una pareja. Pero Sí, bueno. sí, obviamente. Sí. Bueno, Lilia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Laura. Muchas gracias. Bueno, Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y
Y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo. Bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con qué, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché acá Puto a Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más, que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.